Vamos a realizar el ejercicio de Matemáticas 2, correspondiente al área de matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones, que preguntaron en el examen de acceso a la Universidad de la Comunidad del País Vasco, en la convocatoria ordinaria del curso 16-17 y Modelo A. Concretamente, nos piden discutir un sistema de ecuaciones según un parámetro, en este caso representado por la letra M. No será necesario resolver el sistema, solo discutirlo o estudiarlo. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar que el sistema está ordenado. Como es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, deberá haber 4 columnas. En la primera columna deben estar los coeficientes de la incógnita x, en la segunda los de la y y en la tercera los de la z. Finalmente, la cuarta columna es para los términos independientes, aquellos números que no están junto a ninguna incógnita. Si en alguna columna no existiera ningún valor, consideraremos que es un 0. En este caso, vemos que el sistema está totalmente ordenado y completo. Esta será la matriz con la información del sistema. Los coeficientes de la incógnita x deben ir en la primera columna. Solo los coeficientes, no la x. En la segunda columna irán los coeficientes de la y. En la tercera, los de la z. Y en la cuarta, los términos independientes. Realmente son dos matrices. La matriz de los coeficientes x, y z, que llamaremos A, y la matriz ampliada, que incluye la anterior y también los términos independientes, y la llamaremos A'. Vamos a recordar qué es el rango de una matriz. Es el número de filas que son linealmente independientes, es decir, que no son combinación lineal de otras. Y para discutir el sistema, vamos a comparar los rangos de la matriz de coeficientes y de la matriz ampliada. Para simplificar, llamaremos n al rango, siempre que coincidan los dos rangos, y h al número de incógnitas. Si el rango de la matriz de coeficientes es igual al de la matriz ampliada, el sistema es compatible y tiene solución. El tipo de solución dependerá de si ese rango coincide o no con el número de incógnitas. Si el rango es igual al número de incógnitas, el sistema será compatible determinado y tendrá una solución única por cada incógnita. Si no es igual, el sistema será compatible indeterminado y tendrá infinitas soluciones, que se indicarán en función de uno o varios parámetros, dependiendo de la diferencia entre h y n. Por ejemplo, si h-n es igual a 1, la solución de cada incógnita se dará en función de un parámetro. Si h-n es igual a 2, en función de dos parámetros, etc. Estas son las dos situaciones en las que el sistema es compatible. En el otro caso, en el que los rangos de la matriz de coeficientes y ampliada no coinciden, el sistema es incompatible y no tiene solución. Calculamos el determinante de la matriz de coeficientes y lo igualamos a 0. Las raíces que encontremos serán aquellas que hacen que haya al menos una ecuación inválida. Para ello vamos a aplicar la regla de Sarrus. El primer sumando es el producto de los elementos de la diagonal principal, 2 por m y por menos m. El segundo, el triángulo de arriba, formado por los dos elementos paralelos a la diagonal que están por encima, 1 por 1, y el que está en el extremo opuesto, 3. Y el tercero, el triángulo de abajo, con los elementos paralelos por debajo, 1 por 1, y el que está al otro lado, menos 1. Ya tenemos los tres sumandos positivos. Ahora los negativos. Primero, los elementos de la diagonal contraria, 3 por m y por menos 1. Después, el triángulo de arriba, con los elementos paralelos a esta diagonal por encima, 1 por 1, y el elemento opuesto, menos m. Y el último, el triángulo de abajo, con los elementos paralelos por debajo, 1 por 1, y el elemento del otro extremo, 2. Igualamos a 0. Operamos y queda menos 2m² más 4m igual a 0.
Simplificamos dividiendo ambos miembros de la igualdad entre menos 2 y queda m cuadrado menos 2m igual a 0. Las soluciones de esta igualdad son m igual a 0 y m igual a 2. Esto significa que para estos valores, que son los que hacen que el determinante de la matriz de coeficientes valga 0, el rango es inferior a 3. Porque cuando el determinante es igual a 0, indica que hay una combinación lineal entre las ecuaciones. Esto es, que aunque veamos 3 ecuaciones, no todas son válidas. Con los datos que tenemos, vamos a estudiar 3 situaciones. Que m sea distinto de 0 y 2. Que m sea 0. Y que m sea 2. Es decir, estudiaremos todos los valores distintos a las raíces que nos han salido y después cada una de estas raíces. Primer caso, m es distinto de 0 y 2. Son todos los valores, excepto las raíces 0 y 2. Para cualquier valor de m que sea distinto de 0 y 2, el determinante de la matriz de coeficientes tendrá un resultado distinto de 0, por lo que el rango es el máximo, 3, ya que todas las ecuaciones son válidas. Por supuesto, el rango de la matriz ampliada también será 3, ya que no puede ser inferior, porque engloba a la matriz de coeficientes. Entonces, como el número de ecuaciones válidas, el rango, es 3 y el número de incógnitas también es 3, el sistema es compatible determinado y habrá una única solución para cada incógnita. Segundo caso, m es igual a 0. Sustituimos todas las m's del sistema por 0. Creamos las matrices de coeficientes y ampliada. Y vamos a determinar los rangos de ambas por Gauss. Para hacerlo, buscamos combinaciones lineales que hagan ceros todos los elementos por debajo de la diagonal principal. Lo hacemos de arriba a abajo y de izquierda a derecha. El primer elemento a convertir por debajo de la diagonal principal es el que está en la segunda fila y la primera columna. Ahora es un 1 y tenemos que convertirlo en 0 a través del pivote, que para esta columna es el elemento de la primera fila y la primera columna, el elemento que está en esta columna y que pertenece a la diagonal principal. Es el 2. Si multiplicamos el 1 por 2 y le restamos el 2, nos quedará 0. Hacemos la misma operación en todos los elementos de la segunda fila, es decir, multiplicar por 2 el elemento de la segunda fila y restarle el elemento de la primera. Después convertimos el elemento de la tercera fila y primera columna, que es un 3, en 0. A partir del pivote, el 2, multiplicando 3 por 2, 2 por 3 y restando ambos valores. Y hacemos lo mismo para toda la fila. Ya tenemos los elementos de la primera columna que están debajo de la diagonal principal a 0. Ahora vemos que la segunda y la tercera filas son iguales, lo que indica que ambas son la misma y por lo tanto una de ellas sobra. De todos modos, podemos comprobarlo matemáticamente, restando ambas filas. Y vemos que la última fila desaparece. Ya tenemos todos los elementos por debajo de la diagonal principal a 0. Así que podemos comprobar cómo son los rangos. El número de filas de la matriz de coeficientes que tienen al menos un elemento distinto de 0 es 2, por lo que el rango de A es 2. Y el número de filas de la matriz ampliada que tienen al menos un elemento distinto de 0 también es 2, por lo que el rango de A' es 2. Como ambos rangos coinciden, el sistema es compatible. Y como el número de incógnitas es superior, 3, concluimos que el sistema es compatible indeterminado y por lo tanto habrá infinitas soluciones para cada incógnita. Tercer caso, m es igual a 2. Sustituimos todas las m's del sistema por 2 y creamos las matrices de coeficientes y ampliada para este nuevo sistema. Y otra vez determinaremos los rangos por Gauss. El procedimiento es el mismo, así que convertiremos los elementos de la primera columna que están debajo de la diagonal principal con las siguientes combinaciones lineales.
segunda fila es igual a 2 por la segunda fila menos la primera fila. Y tercera fila es igual a 2 por la tercera fila menos 3 por la primera fila. Ahora nos fijamos en las filas 2 y 3. Vemos que son proporcionales en la parte de los coeficientes, pero distintas en la ampliada. Esto nos va a indicar que los rangos no van a coincidir. Si no nos hemos dado cuenta, podemos buscar una combinación lineal que haga que el elemento por debajo de la diagonal principal en la segunda columna, aquí el menos 1, se convierta en 0 a partir del pivote de la segunda columna, que como siempre es el correspondiente de la diagonal principal. Aquí es el 3. Hacemos lo mismo con toda la fila, multiplicando por 3 los elementos de la fila 3 y sumando los de la fila 2. Ya tenemos todos los elementos por debajo de la diagonal principal a 0 y pasamos a comprobar los rangos. El número de filas de la matriz de coeficientes que tiene al menos un elemento distinto de 0 es 2, por lo que el rango de A es 2. El número de filas de la matriz ampliada que tiene al menos un elemento distinto de 0 es 3, por lo que el rango de A' es 3. Como los rangos no coinciden, el sistema es incompatible y no tiene solución. Como conclusión final, diremos que en este sistema con el parámetro m hemos encontrado 3 casos distintos. El primero es aquel que engloba todos los valores distintos a las raíces que se obtienen al igualar el determinante de la matriz de coeficientes a 0. Como las raíces en este ejercicio han salido 0 y 2, este primer caso serán todos los valores distintos a 0 y 2. El sistema será compatible determinado. El segundo caso es cuando el parámetro es una de las raíces. Aquí m igual a 0 y el sistema ha resultado ser compatible indeterminado. Y el tercer caso, cuando m es la otra raíz, 2, el sistema es incompatible. No siempre que hay dos raíces, una de ellas conlleva un sistema compatible indeterminado y la otra un sistema incompatible. Podrían ser las dos el mismo tipo de sistema. Dependerá de los rangos, que coincidan o no. La única seguridad que tenemos es que para cualquier valor que no sea raíz, el sistema siempre será compatible determinado.